orgánicos e inorgánicos. La mayor parte del tiempo nos vamos a dedicar a los ferrosos. No quiere decir que no vamos a ver los no ferrosos, pero los más importantes y a los que nos vamos a abocar más va a ser a los ferrosos. Dentro de los no metálicos orgánicos e inorgánicos, los vamos a ver un poco, principalmente los plásticos. Los plásticos son los que nos vamos a abocar un poquito más porque van a ser muy importantes para nosotros. No me acuerdo si escuché el ruido de que quiere entrar alguien, pero me lo indican ustedes, por favor. Bueno, vamos a los ferrosos, que es en lo que nos vamos a dedicar el mayor tiempo en la materia. Y yo les puedo asegurar que toda su carrera va a ser importante y va a ser fundada en esta tablita de los ferrosos. Los materiales, principalmente el fierro, se extrae de la tierra, es un mineral. Una vez que se saca el mineral, lo vamos a moler, va a haber molinos especiales en donde vamos a moler el metal y una vez que se hace arena, podemos subirlo por rampas o en alguna forma a un alto horno. En el alto horno es donde se va a fundir el metal. El alto horno tiene aproximadamente 12 metros de diámetro y hasta 60 metros de altura y los hay más grandes. El alto horno va a ser muy importante porque ahí vamos a obtener todos los derivados del hierro y vamos a tener que saber cómo se produce y usted va a tener conocimientos de todo esto. Por lo pronto, les voy a dejar una tarea en Classroom. Si su compañero Aarón, si es Aarón, ¿verdad? Sí, No profesor. lo sé. Bueno, su compañero no tiene la liga para unirse a Classroom, por favor pídaselo a algún otro compañero que les dé la liga para unirse a Classroom, porque ahí es donde voy a poner la mayor parte de las tareas. Porque Classroom, ya les había dicho, que me permite saber quién hizo el trabajo y quién no lo hizo, y si lo entregó a tiempo o no lo entregó. También en Classroom yo hago los exámenes. Los programo, se abren aproximadamente, los estoy programando de 5 a 10 minutos después de la hora de clase. Lo resuelven y les doy un tiempo. Después de ese tiempo, el sistema se cierra y ya no pueden mandar el examen. Posiblemente lo puedan mandar, pero en otro, lo van a tener que mandar en Gmail. Pero todos los que entren en Gmail ya son personas que no entregaron a tiempo, sino que no entregaron tarde. De cualquier forma, mándenlo. Y el sistema me va a indicar quién lo mandó tarde, porque ya no va a entrar dentro de Classroom, sino que va a entrar dentro de Gmail. Entonces, comenzaremos con los ferrosos. Dijimos que para obtener hierro, vamos a extraerlo de la tierra, lo vamos a moler
Lo vamos a subir ya molido al alto horno. El alto horno ya está encendido, está súper caliente. Está aproximadamente a 1800 grados centígrados. Y vamos a tener que fundirlo ahí. Pero ¿qué carga tiene el horno para poder fundir el metal? Lo vamos a ver también y es algo que ustedes me van a decir, porque va a tener toneladas de aire, otras tantas de combustible. Vamos a ver qué tipo de combustible, que puede ser gas, que puede ser petróleo, que puede ser chapopote, que puede ser muchas cosas para encender. Y va a tener cal como para eh, ablandar el metal. Y va a tener algo muy importante, que es lo que le va a dar características a su metal, que es carbón. El carbón es lo que le va a dar las características y las propiedades a los metales ferrosos. Si tiene mucho carbón, se comporta de una forma. Si tiene poco metal, poco carbón, se comporta de otra. O sea, va a depender tanto el comportamiento como el uso que yo le voy a dar a mi metal. Si tiene mucho carbón o si tiene poco carbón o si tiene muy poco carbón. Y vamos a tomar en cuenta que la primera colada, ya fundido el metal, cuando sacan ustedes ya el metal fundido, debe tener un máximo, fíjense, un máximo de 7% de carbón. Si tiene más de 7% de carbón, no nos sirve. Debe tener un máximo de 7% de carbón. Y ese metal lo vamos a tener que seguir procesando, pero ya en pequeñas cantidades y en otro tipo de horno para ir adquiriendo el metal que yo requiero. Entonces, de eso vamos a estar hablando precisamente. Y por lo pronto les digo que vamos a obtener o vamos a hacer una tarea de cómo es el alto horno, qué forma tiene, de cuál es la carga que debe tener, el material de primera fusión. Lo que obtienen ustedes del horno una vez que se funde el metal y que ya lo van a sacar, le vamos a llamar primera colada a lo que nos arroja, a lo que nos dé el alto horno después de fundir el metal. Y a lo que sale por primer lugar, le vamos a llamar arrabio. La palabra rabio, ¿y qué significa rabio? Es muy importante y puede ser motivo de una pregunta de examen profesional, ¿eh? Porque les pueden decir, platíquenos qué es arrabio. ¿Qué es arrabio? ¿Para qué se utiliza? ¿Y dónde se utiliza? ¿Y cómo se utiliza? Y entonces ustedes tendrán que saber qué es el arrabio. El arrabio es la colada primera que saca del alto horno. Es el primer metal que sale del alto horno. ¿Y cómo sale ese metal? Ese metal sale enriquecido con carbono. Ya dijimos, no debe de tener más de un 7% de carbono. Es importante también que después de que saquemos nosotros el metal, lo vayamos procesando y en hornos diferentes y mucho más pequeñitos, vayamos
procesando pequeñas cantidades para formar desde fierro dulce, fierro colado, otro tipo de hierros, pero ya con menos contenido de carbón. Algo muy importante. Como es tan grande el alto horno, dijimos que puede tener hasta 60 metros de altura o más, entonces no van a sacar el metal con una cuchara desde arriba, van a tener que hacerle un hoyo o debe tener un agujero. A ver, permítame, otro que llega tarde. Castillo, ¿ya entró? ¿Ya entró Castillo? Pregunto. No no lo escucho, ¿eh? O como, bueno, Castillo se pone al día de lo que hemos estado viendo. Y por favor, entre un poco más a tiempo. Por eso les doy 10 minutos para que entren. Entonces, estamos en esta tabla. Estamos diciendo cómo se forma el hierro. El hierro se funde. Hay una parte en la parte inferior del alto horno y por ahí vamos a sacar el metal. Y lo vamos a sacar en pequeñas partes, no vamos a sacar todo. Van a ser lingotes, van a ser moldes que van a ustedes a llenar y después van a tener que formar algo que vamos a necesitar que se llaman tochos. Lo iremos viendo poco a poquito. Entonces, ¿por qué no podemos sacar desde arriba el metal? Simplemente por una razón. Es mucha altura para estar sacando pequeñas cantidades de metal y tampoco podemos sacarlo todo junto. Entonces, otra cosa muy importante es que en la parte de arriba, como cuando se han asomado ustedes a la cocina y ven que hierve el caldo o que hierve los frijoles, se forma una espuma. Esa espuma normalmente se le quita, en este caso también se le quita al alto horno. Es lo que vamos a conocer como escoria. Escoria se puede decir que es desperdicio, pero en la actualidad ya nada es desperdicio. La escoria también ya se utiliza principalmente para hacer chapopote, para hacer carreteras, etcétera, etcétera. Entonces tiene muchas aplicaciones. Entonces dijimos, vamos a sacar el metal de la parte de abajo en pequeñas cantidades y esas pequeñas cantidades las vamos a procesar en otro horno.
sí es importante que sepamos qué contiene el alto horno. Y por esa razón es la tarea que les voy a dejar. El metal que sale del alto horno no debe de tener más de 7%. Si tiene más de 7%, prácticamente no nos sirve. Entonces, vamos nosotros a trabajar de 7% de carbono hacia abajo. Y acuérdense, el carbono es el que le da las propiedades y características a los metales. Si tiene mucho carbono, se comporta de una forma. Si tiene menos carbón, se comporta de otra. Lo ideal en un metal ferroso es aproximadamente menos del 5% de carbono. Y de eso vamos a estar hablando. Y comenzamos. Fundición gris o hierro colado no debe tener más de 3.5 de carbono. El hierro maleable o hierro dulce, eso de hierro dulce es un término que es coloquial que se le ha dado, pero si lo prueban no está dulce. El hierro dulce se le llama porque tiene muy poco carbón. Y el hierro dulce tiene 0.1, fíjese, tiene 0.1 hacia abajo, menos del 0.1% de carbón, ¿eh? Prácticamente es un engañito nada más de carbón. Pero eso le da las propiedades que requerimos. El acero. El acero podríamos considerar como el rey de todos los metales ferrosos. Y el acero va a estar de 0.1 a 1.7. El acero de 0.1 a 1.7. Eso es teóricamente, porque en la práctica los aceros no llegan a 1.7. Es 1.4 como máximo, pero en teoría dice que 1.7. Y si ustedes agarran un libro de manufactura en donde se ven los metales y buscan acero, van a ver que en los libros está hasta 2%. Pero me gustaría encontrar un material que es acero con 2% de carbono. No lo hay. Entonces, nos vamos a quedar aceros de 0.1, y ahorita voy a preguntar todo esto, ¿eh? De 0.1 a 1.7. Fundición blanca o hierro blanco está aproximadamente con el 4% de carbono, que es un material muy duro y muy difícil de maquinar. Es muy difícil maquinar este tipo de metal porque no, es tan duro que nos destruye o nos rompe las herramientas, buriles, brocas, etcétera, ¿eh? Y uno de los que se comportan más mejor para maquinarlo es el hierro colado, el de 3.5, porque de ahí vamos a sacar, eh, realmente podríamos decir que de eso es como con lo que se hacen los monoblocks de los motores automotrices. Eh, el hierro nodular es una aleación. Es una aleación que nos sirve a nosotros para hacer muchas piezas muy importantes, principalmente. ¿Cómo se llama los que han estudiado alguna cosa técnica? ¿Cómo se llama donde van el sistema de movimiento de los motores? Los pistones. ¿Dónde se ensamblan los pistones? ¿Qué es lo que hace que giren
en el motor? ¿El árbol de levas? El árbol, bueno, es el árbol de levas, perdón, el cigüeñal, eso exactamente, el cigüeñal. Los, el hierro nodular normalmente está hecho de hierro nodular y el árbol de levas pues nada más abre y cierra para admitir o no admitir combustible o aire. Entonces, el hierro nodular es precisamente muy importante también. Y esa es una aleación. Habría que ver qué características necesitamos para darle la cantidad de carbono adecuada. Dentro de los no ferrosos tenemos el latón. Y el latón es una combinación del zinc con cobre. El aluminio, el mónel, que es cobre con níquel. El mónel es un material importante porque es con lo que se hacen las piezas antifricción, ¿eh? Por ejemplo, para fabricar chumaceras o donde va un eje a girar, lo más adecuado es un material que está hecho de mónel y es de cobre y níquel. El magnesio, el níquel, el plomo y el titanio. ¿Alguna propiedad especial del níquel? ¿Alguien me puede decir qué tan importante es el níquel? Bueno, el níquel es uno de los elementos principales para fabricar aceros inoxidables, ¿eh? Porque tiene una propiedad que no se oxida. Entonces, el níquel en cierta proporción vamos a formar o fabricar aceros inoxidables y dentro de los aceros inoxidables hay una gama enorme de tipos de aceros inoxidables. Los tenemos martincíticos y no martincíticos, de martillo, martincíticos. Entonces, pero eso no nos vamos a adentrar mucho en eso porque no corresponde. Plomo y titanio. De los no metálicos tenemos orgánicos, inorgánicos. Dentro de los orgánicos tenemos los plásticos. Todos los productos que se derivan del petróleo los vamos a ver aquí. Además vamos a ver madera, papel, hule y piel. Dentro de los inorgánicos, el mineral en general, el cemento, la cerámica, el vidrio, el grafito y otros. Y como prácticamente nos vamos a abocar más en los ferrosos, voy a hacer preguntas. Y como el elemento que le da las propiedades a los ferrosos es el carbón, me interesa la proporción. ¿Qué propiedades tiene o qué dureza tiene o qué proporción de carbón tiene la fundición gris o hierro colado? 3.5. 3.5 de carbono. Aproximadamente. Todo es aproximadamente, ¿eh? No va a tener exactamente. 3.5 aproximadamente. El hierro maleable o hierro dulce, Aproximadamente el punto 1. hacia abajo, ¿eh? De punto 1 hacia abajo. No tiene normalmente más de punto 1. Porque si tiene ya de punto 1 en adelante, ya va a caer dentro de los aceros. ¿El acero, qué proporción de carbono? De De punto punto 1 a 1 hasta 1.7. 1.7. Exactamente, en teoría, ¿verdad? En teoría de punto 1 a 1.7 y en la práctica no llega más allá de 1.4. Pero inclusive les digo que los libros nos marcan hasta 2%, pero me gustaría conocer un acero del 2%. Normalmente, al menos yo no lo conozco.
La fundición blanca o hierro blanco, 4%. y es el material más duro, muy difícil de maquinar por su dureza. Fíjese, de 3.5 a 4 lo que cambia. El hierro, el fundición gris o hierro colado, hasta cierto punto es blando para maquinarse, ya sea con buril o con broca. Y sin embargo, ya una fundición blanca o hierro blanco ya cuesta mucho trabajo y se nos desgasta muy rápidamente las herramientas. Y el hierro nodular, ya dijimos que es una aleación muy importante que da características súper importantes para la seguridad humana. Y dentro de los no ferrosos, pues dijimos que es el latón, aluminio, monel, magnesio, níquel, plomo y titanio. Y por ahí me recuerdan después que les decía que aquí me faltaba un elemento. No sé si a este grupo se lo dije. Que me falta un elemento, un metal, que en la actualidad puede haber guerras por ese metal. Si El si es cobalto. a este grupo, Creo que sí, profe. El cobalto, ¿no? el cobalto, exactamente. El cobalto, que puede ser la base o es la base para fabricar las baterías de los autos eléctricos. Bueno, dentro de los materiales ferrosos, dijimos que el rey de todos es el acero. Y el acero, vamos a estudiarlo solamente el acero. El hierro, fierro o como quieran llamarlo, de las dos formas es correcto. Un fierro maleable o hierro dulce tiene menos de 0.1% de carbono, ya lo habíamos platicado. Los aceros de 0.1 a 1.7 y las fundiciones de 1.7 a 7. ¿Qué dijimos que es el arrabio? La primera colada o el primer metal que Lo sale primero del horno. que saca del alto horno. Y lo ideal es que no tenga más del 7%, que normalmente nos dicen que es mayor del 5%. Entonces el arrabio tendría que tener más de 5% y máximo de 7%. No sé si puse una tablita que ahorita la veo cambiando de tabla. En el trabajo de los metales, el más importante es el hierro, ya sea puro o aleado. Sí me falta una. Sí me falta una. Sí. A no ser que la tengo más adelante que no tenía por qué ser. Pero bueno. El acero. El acero no lo vamos a tratar únicamente como acero de 0.1 a 1.7. Los aceros los vamos a trabajar con bajo carbono, con medio carbono y con alto carbono. Entonces ya podemos decir que es un acero bajo carbono, un acero de medio carbono y un acero de alto carbono. Y es súper importante esta tablita, a ver si después lo corrijo. El acero de bajo carbono es de 0.1, a ver si no se les olvida, de 0.1 a 0.3, de 0.1 a 0.3% de carbono. ¿Por qué es muy importante para mí esta tablita? Porque los tratamientos térmicos no los agarra los aceros que tienen menos de 0.3.
Y después les voy a decir cómo sí se puede hacer en ese tipo de metales. Es lo que se le conoce como inyección de carbono para llegar al punto 3 o más, pero después lo vamos a tratar cuando vea yo tratamientos térmicos. Por lo pronto les diré, acero de punto 1 a punto 3 no agarra tratamientos térmicos. No le pueden hacer ni les pueden hacer un temple, un revenido o cualquier otro. Ya de punto 3 en adelante, ya pueden hacer ustedes lo que quieran. Y máximo hasta 1.4, acuérdense. Pero si ustedes hacen un tratamiento térmico a un acero que tenga una proporción de carbono muy alto, digamos del 1% en adelante, tendrían que tener mucho cuidado, porque se tiene que hacer en una forma muy especial, posiblemente en un horno, sin sacarlo al aire, porque el puro aire es suficiente para que el metal se fracture. Cuando lleguemos a tratamientos térmicos vamos a ver todo eso. Entonces, aceros de bajo carbón de punto 1 a punto 3, de medio carbón de punto 3 a punto 7 y de alto carbón de punto 7 a 1.7. A 1.7. Y eso también es importante ver, que en muchas ocasiones el de medio carbón no puede llegar inclusive hasta 1.8 o hasta hasta 0.8 o hasta 0.85. Pero lo vamos a tratar en tratamientos térmicos para ver cómo se comporta. Los aceros de alto carbón, ya les digo que son de punto 8, vamos a poner de punto 8 a 1.7 en teoría. Esa tablita me faltó y es muy importante. Así es que pueden formarla ustedes mismos. Como el acero es muy importante, vamos a poner el acero de bajo carbono. ¿Qué proporción tiene? De 0.8 a 1.7%. No, Punto 1 a es, punto 3. no, los de bajo carbono, a ver, otra vez la pregunta. Los de bajo carbono, ¿qué proporción de carbón tiene? De 0.1 a 0.3. Exactamente. Y como esos los vamos a tratar en tratamientos térmicos en una forma muy especial, quiero que no se les olvide, son los de bajo carbono. Los de medio carbono son los que llegan hasta punto 8, de punto 3 hasta punto 8. Y los de alto carbono, de punto 8 a 1.7, en teoría, acuérdense. Y las fundiciones de 1.7 a 7%. Ya dijimos que el rabio es un metal de primera fusión que debe tener entre 5% de carbono a no más de 0.7, de 5% a 7%. Dijimos que en el trabajo de los metales el más importante es el hierro, ya sea puro o aliado. Los temas de los que ustedes formaron sus equipos van a salir principalmente de esta tablita. De esta tabla vamos a sacar los temas que son los que se van a repartir. La selección de máquinas o procesos. En esta tabla
se encuentra realmente el primer curso, procesos de manufactura, ingeniería de manufactura 1 e ingeniería de manufactura 2. Yo les digo dónde comienza uno y dónde termina 1, dónde comienza 2 y dónde termina 3. Por lo pronto, como en mi pantalla no se puede ver cuándo me van a cortar el tiempo, y creo que ya estamos muy cerca, me 4 dicen, minutos, profe. ¿perdón? 4 minutos. ¿Todavía no les marcan? En 4 minutos se acaba la clase, profe. Bueno, entonces, ¿qué les parece si la dejamos esta tabla para la próxima clase? Porque de esta tabla van a salir sus exposiciones. Entonces, de aquí van a salir sus exposiciones hasta 2.5 hacia arriba, porque de 3 hacia abajo van a ser para el segundo curso, Ingeniería de Manufactura 2, porque de 3 para abajo vamos a ver máquinas herramienta, vamos a ver herramientas, vamos a hacer maquinado, todo lo que es el segundo curso. Y nosotros nos vamos a abocar de 2.5 hacia arriba. Y ahí le vamos a agregar doblado, embutido, etcétera, 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 ¿eh? Entonces, pues le dejamos aquí y les pido, por favor, entren a tiempo para no estar interrumpiendo tanto la clase. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Ya quedamos de acuerdo con los laboratorios. Ya sabemos que tenemos que esperarnos que nos den las fechas. Acuérdense que van a ser 3 días presenciales, que la mayoría por la pandemia no se pueden hacer generales, o sea, tendrá que ser demostrativos nada más, pero van a verlo ya físicamente, inclusive fundición. En fundición van a ser normalmente 2 o 3 piezas, el escudo del ESIME, el escudo del Politécnico, y hay otros, tenemos muchos. En forja, cuando falte menos de 1 minuto me avisan, por favor. ¿No me ha sacado el sistema? No, profesor, todavía sigue. Bueno, Faltan 2 cuando minutos. sea menos de 1 minuto me avisan. Les decía que vamos a ver, bueno, vamos a dejar esto precisamente para adelante, porque si no me va a dejar como en el grupo anterior, me quedé hablando solo. Entonces aquí nos despedimos y les agradezco su presencia virtual y nos vemos para la próxima clase. Buenos días. Hasta luego, Gracias. profe. Igualmente, profe. Gracias. Hasta luego, profe.